Buenos días, aquí estamos. Hay algo de desinformación que comienza a circular y me parece muy importante salirle al frente de esto en realidad. Esto tiene que ver con algo que además estaba pasando casi desapercibido y es un cambio en el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación decretado por el presidente de la República, entendería que ayer. Y es un reglamento que evidentemente, una reforma que habrá que analizar en detalle porque cada artículo tendrá alguna razón de ser, algún efecto va a producir, pero hay una última disposición que se refiere a que se otorga un plazo de 60 días a las autoridades competentes para que lleven a cabo un concurso público de frecuencias de acuerdo a lo que determina la Constitución y la ley. Entonces hay una lectura que se convierte en desinformación y que comienza a circular con mucha fuerza porque también puede tener una connotación política, y es que se va a llevar a cabo un gran concurso de frecuencias con el propósito, dicen, de que el gobierno tenga sometidos a los medios de comunicación para que en medio de una campaña política, imagínate, le convenga al medio estar súper alineadito, ¿no es cierto? Porque imagínate lo que pasaría en un concurso de no estar. Y presumir esto en un país como el nuestro tampoco es una locura, eso sí hay que decir, porque eso fue exactamente lo que ocurrió cuando se pretendió el primer concurso de frecuencias, someter a los medios de comunicación, aquellos que no fuimos parte de ese círculo. Entonces el claro objetivo de ese concurso de frecuencias era quitar las frecuencias a los entonces concesionarios, es decir, disfrazar de concurso de frecuencias lo que era una distribución a su criterio, antojo y conveniencia del espectro radioeléctrico. Y digo disfrazar de concurso porque habían normas que increíblemente se oponían a lo que su propia ley decía, pero que no les importaba y eran parte del reglamento del concurso, dándole total autoridad a un organismo que fue creado a última hora en la Asamblea Nacional cuando se aprobó la Ley de Comunicación, para que sean ellos, con criterios absolutamente subjetivos, quienes determinen quién gana o no un concurso. ¿Concurso? Evidentemente no era. Por eso se cayó, por eso entró Contraloría y lo tumbó. Por eso hubo una decisión del recién posesionado presidente de la República, Lenín Moreno, de suspenderlo, hasta que después las auditorías respectivas determinaron que era un concurso que tenía que caerse. Entonces, como el antecedente existe, digo, es válida la preocupación de algún ecuatoriano que diga, mira, pero van a hacer un concurso justo ahora, vísperas de elecciones. Evidentemente esta disposición hace referencia con las frecuencias que no tienen título habilitante vigente, que son algunas, no la mayoría. La mayoría ya participamos de un concurso de frecuencias y esas estaciones de radio tienen títulos de vigentes, ¿sí? Que determinan que hay un concesionario por un periodo de tiempo, lo cual está determinado en la ley. Perdón que te hagas la pregunta allí. ¿Por cuánto tiempo normalmente te dan como esta frecuencia? Históricamente las concesiones eran de 10 años y ahora son de 15 años. Okay. Entonces el título habilitante está vigente y en ese caso un reglamento emitido por el Ejecutivo no podría tumbar un título habilitante vigente que es fruto de un concurso que ya se realizó de acuerdo a normas superiores, Ley Orgánica de Comunicación y Constitución. Entonces, es falso, no es real que esto sea así. Y repito, no necesariamente veo que haya en todos los que comienzan a circular esta información la pretensión de desinformar. Bien claro, nos ha quedado a todos en este país que el espectro radioeléctrico termina siendo también de uso absolutamente político, electoral y que bien podría servir de presión. Concurso público pendiente para las frecuencias que no habían participado porque cuando se hizo el concurso anterior aún estaban vigentes sus concesiones. Entonces, por eso no fueron parte del concurso anterior, pero que a partir del desarrollo de ese concurso han venido cumpliendo su tiempo de vigencia y por lo tanto se tiene que llevar a cabo un concurso. Concurso que intentó llevarse a cabo en el gobierno del expresidente Lasso y que ya los tiempos simplemente no le dieron.
Entonces, lo que hay que entender es que ese es el concurso al que se refiere este reglamento que le ordena a la autoridad competente, a las autoridades competentes, que se lleve a cabo en un plazo máximo de 60 días. Es un plazo cortísimo y van a tener que ponerse a volar, evidentemente, pero desde la lectura que hago, apenas emitido el decreto, más bien me parece que tiene el propósito de regularizar la operación de los medios de comunicación que dependen de una concesión de frecuencia. Ya escucharemos, sin embargo, la posición de quienes van a tener que participar de este concurso para saber sus observaciones, y quisiera pensar, y es un exhorto evidentemente, respetuoso, pero siempre firme alrededor de los temas de derecho a la libertad de expresión, que se considere las opiniones de quienes van finalmente a participar. Este es un sector que hace 10 años era tremendamente apetecido. Es decir, cuando se pretendió, digamos, incluso hacer el concurso anterior en el gobierno de Correa, la lógica de esto era reordenar la propiedad de los medios de comunicación, porque se entendía que a partir de los medios de comunicación se podía llegar a controlar, esa era su aspiración, llegar a controlar la opinión pública. Entonces, como hacen ahora con medios, que el ejemplo es Pichincha Universal, medio de comunicación que está totalmente alineado con una forma de entender el país, la política, y que tiene que ver con el partido político que está al frente de la prefectura de Pichincha y que estaba al frente del gobierno nacional entonces. Ese manejo desde los medios públicos, pero ese mismo manejo desde los medios comunitarios que se manejaban políticamente por parte de quien es la prefecta de Pichincha ahora. Ella tenía esta delicadísima responsabilidad de determinar quiénes serían los que se alzarían con las frecuencias de medios comunitarios, pero también decidiendo y a dedo qué medios privados permanecían y cuáles no. Entonces, este control tenía algún sentido en momentos en que este era un sector fundamental para la generación de la opinión pública. Y no digo que haya dejado de serlo, pero evidentemente las nuevas tecnologías hoy dan un montón de alternativas a las personas para que puedan participar de lo que es la opinión pública, y de hecho así sucede. Hay medios de comunicación de carácter digital que no dependen de una concesión de frecuencia, de un espacio en el espectro radioeléctrico, que tienen peso, que logran imponer en algún momento algún tema de discusión y cuya voz es definitivamente escuchada y considerada. Me refiero a los medios serios, evidentemente, que tienen un rol que así lo entienden y lo interpretan que cumplir en la sociedad ecuatoriana. Hoy por hoy, iniciar un medio de comunicación, dígase radio, y ni hablar de televisión, implica inversiones que muy pocos están dispuestos a hacer, porque el retorno de esa inversión es algo realmente complejo. Para un medio nuevo, para una estación de radio nueva, tomaría mucho tiempo el pensar en el retorno de una inversión. Desde esta perspectiva, entonces, esto deja de ser lo que era tiempo atrás. Medio de comunicación hoy puede establecerse vía digital con inversiones muy pequeñas y que al final tienen la aspiración de consolidarse como medios importantes, incluso para la captación de inversiones publicitarias, comerciales. Definitivamente no estamos hablando de los mismos tiempos, y por eso es muy importante que en el espectro radioeléctrico permanezcan las personas, las empresas, las compañías que tienen inversiones realizadas y a quienes les interesa el desarrollo de la industria y que están en condiciones de seguir haciendo las inversiones que exige tecnológicamente el medio, y que eso no signifique poner en riesgo la subsistencia misma del medio, es decir, empresas consolidadas que puedan hacerle frente a los retos tecnológicos. Esto es fundamental, y ahí hay una tarea pendiente, porque nuestra legislación establece la prohibición para que una persona o una misma empresa pueda tener grupos de frecuencias. Hay quienes se saltan esa norma, ojo, y ahí es donde el país debería tomar una decisión. La decisión es: o se cumple la ley como está ahora, y por lo tanto a quienes evidentemente a ojos de todo el mundo concentran frecuencias, o más bien lo que se hace es abrir la posibilidad para que, tal cual como sucede en la gran mayoría de países donde la industria se sigue desarrollando, hay grupos importantes que tienen varias estaciones de radio, que tienen distintos medios de comunicación y que se dedican a eso. Esa decisión tiene
pendiente el país. Cuando se tomó la decisión de supuestamente prohibir la concentración de frecuencias, que eso nunca lo atacaron directamente, fue en época, una vez más, de Correa. Correa dijo que en la ley de comunicación uno de los objetivos era democratizar la comunicación y en realidad ese objetivo jamás se cumplió. De hecho, nunca se trazaron cosas efectivas y específicas para alcanzarlo. Su interés era, insisto, controlar que la comunicación que se emitía a través de los medios esté alineada con sus intereses políticos, con su lógica, incluso con sus intereses electorales. Por eso permitió que los medios se sigan acumulando de frecuencias aún al margen de la ley que él había propuesto. Creo que esa ley debe ser revisada en ese especial aspecto, pero mientras no sea revisada, esa es una tarea pendiente de las autoridades. La ley hay que cumplirla. Y si no estamos de acuerdo con esa ley, hay que reformarla. Alguien debería atreverse a eso. Por lo pronto, estas alertas de que el concurso que se dispone en este reglamento, en esta reforma al reglamento, va a afectar a todos los medios de comunicación, es solo imposible. Repito, la norma, un reglamento, no puede estar por encima de todo lo que sirvió de base para que se ejecute un concurso de frecuencias que hoy tiene títulos habilitantes vigentes, es decir, un contrato entre el concesionario y el Estado. Eso así porque sí, no puede echarse al suelo y estoy convencido de que ese no es el objetivo. Nada más una aclaración porque será parte de los elementos que seguramente quieran poner en campaña quienes están muy interesados en afectar a todos los candidatos que tienen alguna posibilidad de ganar esta elección. 922, el show de la papaya, comenzamos. En vivo desde la cabina de Exa FM en Quito.